Acciones preferentes. El resumen, con respecto a las acciones preferentes, es de que yo me encuentro entre las acciones normales u ordinarias, ¿ya? Y los bonos. ¿Qué quiere decir eso? De que al final, cuando yo lanzo acciones preferentes, por ejemplo, si yo tengo acciones ordinarias y no me pagan este año porque no hay utilidades, yo no tengo el pozo diciendo, oye, es que el año pasado no me pagaste y este año me tenéis que pagar lo de las utilidades de ahora y las del año pasado. Eso no existe. Al final, literalmente, lo que pasó es historia. ¿Ya? Pero con las acciones preferentes es diferente. Para la pregunta. Al final son perpetuas, no tienen vencimiento y su rentabilidad no está garantizada, ya que está vinculada a la obtención de beneficios. Se mantiene un comportamiento muy parecido a lo que son las acciones. ¿Ya? Se denominan acciones preferentes porque tienen la prioridad frente a las acciones comunes en el pago de dividendos o el llegar a la liquidación. Este concepto es súper importante porque al final se están poniendo arriba de lo que es la parte de el balance en términos del patrimonio. Yo tengo todo lo que es la deuda, corto, largo plazo, de ahí voy viendo con respecto a bonos, hay lo que se llama también por otro lado financiamiento mezanín, y después te llegas al capital preferente. ¿Ya? El capital preferente, si no me llegara a tener utilidades durante ese año, el próximo año van a acumular. O sea, me pagan lo que supuestamente este año me deberían haber pagado y también lo que el próximo año en caso de que tengan utilidades. ¿Ya? Y eso ocurre exactamente lo mismo al momento de la liquidación de la empresa. ¿Ya? Pero, por otro lado, no están antes de lo que significan los bonos. Por eso yo les comenté que está en la mitad. ¿Ya? Las razones por las cuales emiten este tipo de acciones puede ser el entorno regulatorio de las empresas de servicio público que merman los retornos. ¿Ya? Por otro lado, también empresas que reportan pérdidas pueden emitir estas acciones para mejorar el EBITDA. ¿Ya? ¿Quién se acuerda de lo que era el EBITDA? El resultado operacional. La utilidad más la realización más o menos por relación monetaria antes de impuestos. Yeah. Y es una forma de no tomar tanta deuda, ya que la deuda puede solicitarla a la bancarrota de con las acciones preferentes no es así. O sea, es un capital preferente, es donde también por otro lado la empresa tiene un manejo en términos de que por X motivo se le dispara algún tipo de pacto o covenant con respecto a los bancos, con los mismos project finance que arman directamente con los proyectos, etcétera, etcétera. Y le dicen a él, te va a hacer el cálculo de apalancamiento, te va a hacer el cálculo de deuda patrimonio, te va a hacer este cálculo. Eso no se consigue. Pero sí es una obligación pagar dividendos. Igual es bueno, porque está en juego de piernas. De aquí lo que les comenté, 18.046. El artículo 24 que yo lo voy a subir, que son los aumentos de capital. El artículo 27 que son las recompras de acciones por parte del accionista. 31 al 49 es la administración de la sociedad y elección del directorio. Y también por otro lado le hace la página 392 y 393 del ROS. ¿Ya? ¿Qué dice? Al final, ¿qué es lo que es? Claro, ¿qué es lo que es esto? Estas son las reglas del juego. Para una sociedad anónima, abierta específicamente. ¿Ya? Es cómo te tienes que comportar primero. Hay una serie de reglas, o sea, hay pasos, por ejemplo, para poder llegar a lanzar una acción en la bolsa de comercio. ¿Ya? Hay pasos también por otro lado para los comportamientos en términos de lo que son para la junta accionista. Hay pasos también por otro lado para los aumentos de capital. Estas son las reglas del juego que tienen por otro lado la Comisión de Mercado Financiero. Dividendos. Junta de directores decide si se pagan o no se pagan los dividendos. Esto es por igual tanto para las acciones comunes como las preferentes, independiente del ingreso neto sea positivo para la empresa. Con respecto a las acciones comunes, los dividendos no son acumulables. Esto quiere decir que si en un año no se pagan, no quedan como deuda, pero la empresa hace a sus accionistas. Esto es diferente para las acciones de capital preferente. En caso que no se repartan, estas quedan como deuda y son acumulables a lo largo del tiempo. Para la alta gerencia es bueno tener como deuda más capital preferente, ya que como se transforma en deuda los dividendos acumulables, estos después pueden ser descontados de impuestos, siendo un incentivo para mermar el retorno del capital para los accionistas de acciones comunes. ¿Por qué
hablo en el último punto de eso. Se estuvo mal el retorno del capital para los accionistas. ¿Por qué ese es el último punto? ¿Por qué me merma al final el retorno del capital? Porque el accionista común pasa la utilidad que queda como retenida, reparten un tercio, por ejemplo el 30%, y el resto pasa a ser parte del patrimonio de la empresa. También el otro queda un pasivo, si no, por ejemplo, no repartí toda la utilidad con una acción preferente, me queda una deuda que se va acumulando y va disminuyendo el patrimonio de la sociedad anónima, en desmedro del resto de los acciones. Ya, sí. Ese es el punto. Lo que ocurre es de que al final, como estamos hablando del punto 1, que el directorio es el que realmente decide a quién repartir o no. ¿Ya? Imagínense ustedes, por ejemplo, el caso de que ya está bien, puede haber subido un poco el precio de la acción, etcétera, etcétera. Pero el accionista con acciones ordinarias o comunes nunca le reparten dividendos. Y a los de capital preferente sí. Para ti, como persona común y corriente, ¿te gustaría que te pasara eso si tú quieres al final generar retorno en términos de lo que significa el precio de la acción más también por otro lado el dividend yield o el retorno del dividendo? ¿Y eso se considera un valor presente de la acción? Claro, para la inversión está como si. Porque yo al final lo que hago es que va a depender de dónde yo me ponga, ¿ya?, a sacar el descuento de flujo futuro. Si porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Yo como gerente de finanzas, como CFO o como gerente de proyecto, ¿yo dónde me pongo? Yo me pongo abajo del margen operacional para sacar todos los flujos. Después, por otro lado, yo como bonista, ¿dónde me pongo? Después que pagan hartas cosas. Entonces me llega menos lucas, me llega menos flujo. Capital preferente, por un lado, tiene la obligación. Entonces también tiene otra metodología. Porque eso es lo que tú con el pasivo, por ejemplo, la ley establece el 30% obligatorio y los otros 70% quedan como pasivo. Lo que ocurre al final es que tú llegas y decides si no quieres. Por ley acá en Chile sí ocurre que tienen que pasar el 30 sí o sí. Pero imagínate que tú tengas un chanchito donde de repente emitieron un capital preferente y se llegan todas las lucas y nunca te reparten todo. Ese es el punto. Porque una estamos hablando del DF. Aparte, si eso era un ejercicio de utilidad y yo como deuda, el ejercicio puede tener pérdida, igual que con la deuda. Aparte puede existir pérdida, o sea, tú tenías un año que no existe flujo, entonces el accionista se pone de esa parte, ¿ya?, a la tasa de descuento con respecto a los flujos. Entonces al final depende de donde ustedes se pongan. Depende de donde ustedes se pongan, va a ser el impacto mayor o menor. Después también el mismo hecho de la tasa impositiva. La tasa impositiva le pega directamente al accionista. Que te contado todo, al final. Última línea. ¿Ya? Y es netamente lo que estamos hablando, o sea, le llega menos flujo. Nada más. Entonces, deuda, patrimonio, inversionistas en empresas. A la deuda al final lo que le importa es el interés, capital, pero no son dueños. A la empresa, por un lado en deuda, contratos bilaterales, pasivos, gastos operacionales, reducción de impuestos, que es lo que yo tengo como empresa en términos de la obligación. ¿Ya? En la parte del equity de las acciones, dividendos son dueños, por otro lado puede existir un fracaso financiero por el cumplimiento de la deuda. Porque no hay plata que llegue al final. Ese es el punto. Los dividendos se pagan después de impuestos. El accionista solo esperaría en caso de default el pago de la liquidación de los activos después de que se paga a todos los acreedores y bancos. Exactamente el mismo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si ustedes ven, por ejemplo, el formato, si yo me compro un bono de Cencosud, a comprarme una acción de Cencosud, y con respecto también a todas estas variables que nosotros analizamos en términos de lo que es la varianza, los rangos, los retornos o la esperanza, obviamente de que independiente aparte de que está intrínsecamente metido todos los riesgos del mercado, también está el riesgo de default, que es súper importante dentro de lo que significa qué es lo que yo espero en la acción. ¿Ya? En promedio, más o menos, el retorno que se espera en términos de acciones
en un mercado que debería estar más o menos en crecimiento es de un 10% anualizado. ¿Ya? De repente te puede pegar algo positivo, que suba, etcétera, etcétera, pero es más o menos ese el promedio. Este 10% está indexado también por otro lado a la UEF. ¿Ya? O sea, al final el 10% para el accionista es real. Porque internaliza también todos los shocks en términos de UEF. Perdón, de inflación. ¿Ya? Pero no así ocurre cuando yo me compro un bono. Ustedes si se compran un bono por un lado, de Cencosud, hoy en día debería estar más o menos en promedio a UF más 4. Y nosotros estamos exigiendo al accionista también por otro lado en el equity, las acciones en un 10. O sea, todo se internaliza. Pero por ejemplo, en el caso de Cencosud, por ejemplo, si yo tengo ese bono y por ejemplo no logra bajar los 1.300 millones de dólares que le pide la especificadora de riesgo para hacer bono basura, pero a mí me castiga la tasa si es que lo quiero vender, no así si es que sigo con el flujo normal hasta el término de su... Sí, eso solamente cuando yo tengo el concepto de buy and hold. O sea, yo lo compro y lo dejo hasta el final. Pero generalmente nadie hace eso, porque tú lo compras a través de un fotomundo. Eso te castiga, te Por pega. ejemplo, son inversionistas institucionales, por ejemplo, una FP que lo quiere el flujo por la... Lo deja hasta el final. Lo deja hasta el final, Lo porque deja sea hasta el bono final. basura. Lo deja hasta el final en cierta manera. O sea, por ejemplo, si estamos conversando en términos de lo que es una FP, la FP tiene un promedio ponderado de riesgo de los cuales él toma. Si ya llega riesgo de basura, tiene que matarlo. Ese es el punto. Por obligación, por ley. O también de repente les toca a usted. O sea, por ejemplo, imagínense que ustedes son gerentes de inversiones del family office y dicen, no, que mira, el dueño jefe al final te dice, yo solamente quiero tomar este tipo de riesgo. Si te pasáis, te echan. Y generalmente lo que ocurre es de que la gran mayoría de las veces si te baja la clasificación de riesgo no alcanzaste al tema. Porque el valor de mercado de ese bono, por ejemplo, bajó demasiado y eso es una pérdida muy potente. Entonces ahí uno se encuentra con esta dicotomía de lo que significa el tema del mundo de la inversión en términos de cómo tú armas tu portafolio. Ya, acá empezamos la parte entretenida. ¿Ya?